Muchachos, buenos días. Soy el docente Peter Cuyán del Grupo Ciencias, acá en Comas. Vamos a empezar el día de hoy, ¿no?, con el primer capítulo, que es el objeto de la ciencia económica. Cuando uno plantea siempre el punto de vista de la economía como una ciencia, obviamente lo primero que tenemos que hacer es definir por qué es una ciencia. Y vamos a afirmar que la economía es científica principalmente porque representa un conjunto de proposiciones verdaderas, ¿ya? Esa es la primera condición, proposiciones verdaderas, porque han sido, digamos, en evolución, han sido determinadas, han sido convalidadas por la propia realidad. Por lo tanto, la realidad económica, muchachos, va a determinar que aparezcan también las escuelas, ¿no? Las escuelas son las posiciones, las doctrinas que la economía ha tenido a través del tiempo. Eso lo vamos a enfocar en un ratito cuando veamos las dos posiciones que tiene la economía científica, ¿ya? Bueno, en primer lugar vamos a afirmar lo siguiente. La economía tiene 5 características determinantes, ¿no?, para que tenga una convalidación, digamos, científica. Primero, va a ser sistemática. ¿Por qué decimos que es sistemática? Principalmente porque interpreta la realidad desde un punto de vista de comprobación, ¿no? Por eso se habla mucho del camino inductivo y el camino deductivo. ¿Está bien? Son las dos posiciones para determinar por qué va a ser sistemática. Está ordenada, está definida bajo ciertos parámetros, ¿no es cierto? En segundo lugar, va a ser fáctica porque estudia hechos reales, estudia hechos concretos, ¿no? Si uno, por ejemplo, dice la economía está sujeta a ciclos, está sujeta a crecimientos, a recesiones, es porque son hechos que se dan en el mundo real. ¿Está bien? Y además tiene una característica social, porque estudia la conducta del ser humano, ¿no? Estudia al ser humano como, digamos, objeto principal, ¿ya? La evolución económica del hombre, por eso tiene un sentido social. Además tiene métodos. ¿Por qué decimos que tiene métodos? Porque tiene procedimientos, ¿no?, para entender una realidad y poderla ya enfocar en un campo o una división. Por ejemplo, se habla mucho del aspecto dialéctico de la economía. Se habla también de un aspecto netamente estadístico, ¿no? Se habla de un aspecto también histórico. Se habla de un aspecto formal, ¿no? Los economistas, por ejemplo, definen que la economía va a tener un crecimiento de 6%, va a tener una recesión de -8%. ¿Por qué? Porque hay una forma de cuantificar dichos fenómenos, ¿está bien? Por eso decimos que tiene métodos. Además, elabora leyes y también elabora modelos. La diferencia está en lo siguiente. Las leyes económicas son principios generales que se definen a través de una teoría que netamente ha sido comprobada, ¿está bien? Además también existen los modelos, ¿no? Los modelos es una forma de simplificar la realidad de una manera abstracta, ¿no?, de una manera, digamos, idealizada. Y además, una característica que es determinante en la ciencia económica es que va a tener el fin teórico y también tiene el fin práctico. El fin teórico significa estudiar el aspecto positivo, ¿no?, el aspecto netamente descriptivo o el aspecto netamente, digamos, de la teoría tanto micro como macroeconomía. Y práctico porque lo que busca es solucionar los problemas, ¿no?, a través de las políticas económicas, las normas, ¿no?, o la normatividad general que tiene toda ciencia, en este caso para la ciencia económica, ¿ya? Bueno, ahora, ¿cuáles son las dos posiciones o las dos visiones que tiene la economía en general? A ver, vamos a tener en primer lugar la visión socialista y luego la vamos a comparar con la visión neoclásica, haciendo la salvedad que la economía contemporánea le da más importancia a la segunda posición, ¿no?, la llamada visión neoclásica. A ver, la visión socialista tiene como origen a este autor alemán llamado Karl Marx, ¿no? De ahí viene el término marxismo, ¿no?, o llamado también socialismo científico, cuya obra fundamental va a ser El Capital, ¿no?, Das Kapital en alemán, escrita en el año 1867. Marx es considerado uno de los 3 íconos más importantes de la economía en la historia, ¿no? Tanto Carlos Marx, anteriormente estuvo Adam Smith, ¿no es cierto?, y en la época contemporánea John Maynard Keynes, ¿no? Son, digamos, la trilogía, ¿no?, de la economía en evolución. Bueno, Marx afirma que la economía debe tener un sentido netamente político, ¿no? Él no le llama economía seca, le llama economía política, debido principalmente
a que interpreta la injerencia que tiene el Estado dentro de la vida económica, ¿está bien? El Estado como propulsor del bienestar, por eso se habla de la economía política. Además, hay que tomar en cuenta que el marxismo se construye en base a tres principios, ¿no? Primero, la dialéctica, obviamente que es el método más usado por los socialistas, ¿no? La filosofía alemana. Luego va a estar la economía clásica inglesa, la economía liberal, que la toma como una referencia, y en tercer lugar va a estar también el desarrollo del socialismo propiamente, ¿no? El socialismo utópico, que él lo convierte en socialismo científico, ¿ya? Entonces, según la concepción marxista, nuestro curso debe interpretar la evolución de los modos de producción, ¿está bien? Los modos de producción. Ojo a este término, no hay que confundir con medios de producción, sino modos de producción que en el sistema capitalista simplemente le llamamos sistemas económicos o le llamamos simplemente organización económica. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se construyen los modos de producción? Según los marxistas tienen que, concatenarse dos conceptos. Primero, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿está bien?, que en este caso es tanto la fuerza de trabajo como el capital, cuyas condiciones, tanto humanas como técnicas, van evolucionando, ¿no? Por eso que hay un complemento que vienen a ser la aparición de las relaciones sociales de producción. Entonces, si tenemos relaciones sociales antagónicas en la historia, contradictorias por historia, y a eso le aunamos las fuerzas productivas, vamos a construir los llamados modos de producción, ¿ya? Bueno, según los marxistas, estos modos de producción son los siguientes. Va a estar en primer lugar la comunidad primitiva, que es consecuencia de la organización social. Cuando el hombre deja de ser nómade, acuérdense ustedes muchachos, se vuelve sedentario. Y el sedentarismo conduce a la formación de la familia, de las tribus, de los clanes, ¿no? Y a partir de ahí surge la llamada comunidad primitiva. Según el marxismo, acá no había lucha de clases por una razón fundamental. No existía la causa principal de esa lucha de clases, que va a ser la llamada propiedad privada. ¿Está bien? Luego de la comunidad primitiva vendrá el esclavismo, ¿ya? El esclavismo, que es la organización ya contradictoria, ¿no? Ya la primera organización, digamos, de enfrentamiento o confrontación social. Acá aparece tanto el esclavo como el amo, ¿no? Las grandes culturas de la historia, ustedes deben recordar eso, se han formado en base pues a la esclavitud. Roma, Grecia, Mesopotamia, Egipto, pues han sido producto de la lucha de clases, ¿no? Y luego del esclavismo vendrá el feudalismo, ¿ya? Sistema en el cual el hombre ya no va a ser esclavo, pero va a ser un vasallo, va a ser un siervo, ¿no? Y ya el hombre deja de ser un amo para ser simplemente un dueño de tierras, un señor feudal. Las grandes combinaciones o transformaciones de la historia también se dieron bajo la etapa del feudalismo. Recordemos el medioevo, pues fue una de las grandes transformaciones de la historia, ¿no? Del feudalismo aparecerá el modo de producción que es el más importante en este sistema marxista, que es el capitalismo, ¿no? Acá el hombre deja de ser siervo para convertirse en obrero, pero con la ventaja de que el obrero ya va a tener un salario, pero un salario que no va a ser igual al trabajo que ha generado. Por eso siempre cuando se habla del marxismo se considera que el ser humano es una mercancía, ¿no? Y por lo tanto su fuerza de trabajo tiene que ser vendida. Tiene que ser vendida a través de un salario. Y ese salario no corresponde a la mercancía que se ha generado. Por eso se habla siempre de la plusvalía, ¿no? La plusvalía para los marxistas es el origen de la acumulación de capital. Esta acumulación de capital conducirá a que el sistema entre en crisis, ¿no? El sistema va a empezar a mostrar recesiones, contracciones económicas que va a desencadenar en una lucha de clases más profunda. Y esa lucha de clases conducirá a la intervención absoluta del Estado, ¿no? Y por lo tanto aparecerá el socialismo, ¿ya? El socialismo que posteriormente, cuando ya el Estado se organice de manera automática y tienda a desaparecer como sistema de opresión, vendrá el llamado comunismo. Si ustedes notan, muchachos, se van a dar cuenta que en la teoría marxista todo se va contradiciendo, se va haciendo dialéctico el sistema, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como la economía política, ¿no? El concepto marxista. Bueno,
La visión neoclásica corresponde ya a la visión moderna, a la visión contemporánea, que permite entender la economía como un problema ya netamente técnico, ¿no? Como un problema netamente ya de organización social. Bueno, la teoría neoclásica es un modelo que apareció en el siglo XIX, ¿no? Justamente para, ¿no?, tratar de frenar el avance de la economía marxista. Y justamente esta idea del neoclasicismo, a través de este personaje llamado Lionel Robbins, establece lo siguiente, ¿no? Que la economía a secas es simplemente la ciencia de la escasez. Esta es la palabra que debemos tomar en cuenta, debemos interpretar para entender el problema económico, ¿verdad? Bueno, a partir del concepto de escasez, vamos a tratarlo de enfocar con algunas aplicaciones, podemos decir así, miren, la economía estudia la asignación, o sea, la administración, la aplicación de los recursos escasos hacia fines alternativos. Bueno, estos términos que están acá subrayados implican lo siguiente. Asignar significa distribuir, ¿no es cierto? Uno dice, voy a utilizar mis ahorros en irme de viaje o en comprar mis libros o en comprar un terreno para hacer una nueva casa. Eso se llama asignar. Cuando uno dice escasez o recursos escasos, significa que estos son limitados, ¿no? Tienen una forma, digamos, finita en cantidad de existencia, ¿no? Uno puede tener 100 hectáreas de terreno para cultivar, pero son escasos porque tiene un límite. De repente yo le digo a esa persona, pero yo tengo 500 hectáreas, te gané en cantidad de tierras, pero la cantidad sigue siendo un límite, ¿no? Por eso los economistas llaman recursos escasos, hacia fines alternativos. Cuando uno dice fines alternativos significa que un recurso no solamente se puede aplicar a la producción de un bien, también se puede estar aplicando a la producción de otros bienes, ¿no? Por eso la economía es un problema de elección, es un problema de limitación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en un momento dado tengo, una cantidad de tierra, una cantidad de trabajadores, una cantidad de máquinas, una cantidad de insumos y decido, por ejemplo, producir trigo? Pero al elegir producir trigo estoy eligiendo no producir otros bienes. Ese es el problema que obliga pues a decir que los fines son alternativos, ¿no? O de repente, si tengo por ahí un cierto nivel de ahorro en el sistema financiero, decido darme unas vacaciones, voy a renunciar a comprarme un terreno, o voy a renunciar a comprar de repente libros, o de repente a poner un negocio. O sea, el problema está justamente en la elección. Por eso los neoclásicos sostienen que la escasez implica necesariamente el uso de fines alternativos, ¿ya? Por eso, el concepto de escasez moderno es el siguiente, ¿no? Es como una ley, digamos, la ley de la escasez, que dice así: no hay suficiente cantidad de bienes, esta es la palabra clave, en la naturaleza, o sea, en la preexistencia al hombre, para que estos sean gratuitos. Hagamos una pregunta bien simple. ¿Qué diferencia hay entre la luz que tenemos que pagar cada mes y la luz natural que nos da, por ejemplo, el sol? La diferencia es bien práctica. La primera tiene precio, la segunda no. ¿Y por qué la primera tiene precio? Porque implica el uso de recursos productivos, ¿no? Implica el uso de mano de obra, de elementos naturales, elementos creados por el hombre, ¿no? El capital, como le decimos técnicamente, mientras que la luz solar es algo preexistente al hombre, pero de manera suficiente. Hay suficiente cantidad de energía solar para que incluso nos dé cáncer gratuitamente, ¿no? Todo es gratuito en ese sentido. El aire que respiramos supuestamente es un bien preexistente al hombre, pero donde el hombre no interviene directamente en su producción. Por eso que el aire nos es gratuito. En cambio, el aire que tenemos de un ventilador, de un sistema acondicionado, ¿no? Y hasta el aire que nos ponen de repente en un hospital, eso sí cuesta, ¿no? Porque evidentemente tiene pues una limitación. Por eso la clave está en que cuando los recursos son insuficientes, ahí aparece el problema de la escasez. Por eso la escasez, decimos, no distingue sociedades, no distingue sociedades. La sociedad puede ser socialista, la sociedad puede ser capitalista, la sociedad puede ser industrializada, puede ser una economía primaria, ¿no? La sociedad puede ser de repente, no digamos, un país con abundancia relativamente de recursos naturales,
pero sigue siendo siempre un problema de escasez, ¿verdad? No distingue si el país es desarrollado, si el país es industrializado, si es una potencia democrática, si es una potencia autoritaria. Acá el problema de escasez no distingue organización social, ¿ya? Bueno, los recursos y las necesidades. El problema y las necesidades en economía está determinado simplemente por la evolución tecnológica, ¿no? El hombre nunca va a estar plenamente satisfecho con los recursos que tiene. Por eso decimos que las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados, ¿no? Ese es el problema, o como llamamos modernamente, la dicotomía económica, ¿no? Dicotomía porque es un problema de elegir. Recursos limitados, necesidades ilimitadas. Este problema es lo que nosotros llamamos la escasez económica. Entonces, ante esa escasez, acá viene lo interesante, la economía tiene que realizar una elección. ¿Por qué tenemos que elegir? Lo hemos dicho hace un instante. Porque los fines son de tipo alternativo. Como son alternativos, obliga a elección. Y cuando se elige la mejor alternativa que se tiene que dejar de lado, o sea, la opción a la cual tenemos que renunciar, eso es lo que se conoce como el costo de oportunidad, ¿ya? Bueno, sobre este concepto hay que tomar en cuenta algunos aspectos que son fundamentales. Siempre se dice, y creo que es algo que es determinante en la parte social, formativa que debemos tener en el curso, que cuando uno habla del costo oportunidad siempre está el concepto de que es lo que uno tiene que dejar de lado. Pero no es así. El costo oportunidad es la mejor alternativa que se tiene que dejar de lado, renunciar al momento de hacer el problema de elegir, ¿verdad? O resolver el problema de elegir. Hace un instante hablábamos que, por ejemplo, con los ahorros muchas personas pueden decidir viajar, pueden decidir comprarse un terreno, pueden decidir comprarse libros, pueden decidir comprarse artefactos, pero no pueden hacer todo a la vez. Es más, les faltaría tiempo. Y ese problema justamente es lo que va a generar lo que en economía llamamos el costo de oportunidad. Vamos a poner acá un ejemplo didáctico, práctico, para entender cómo se podría definir el costo de oportunidad. Imaginémonos que en la política fiscal, ¿ya? O sea, en la política del gobierno, el gobierno dispone de 4.000 millones de soles, ¿no? Que es una cantidad suficientemente, ¿no? Diríamos, abundante a simple vista. ¿Cuánto dinero, no? 4.000 millones de soles, ¿no? Pero sin embargo, hay un problema, que como hablamos de un gobierno, tenemos que plantear alternativas que se pueden, digamos, alcanzar, pero no todas a la vez. Por ejemplo, según un estudio hecho por el Minedu, el Ministerio de Educación, con 4.000 millones podrían construirse 300 escuelas, y con eso satisfacemos las necesidades educativas del país. Mejoraríamos la calidad educativa, ¿no? Supuestamente. Pero también la salud interesa, ¿no? Podríamos construir unos 70 hospitales. O de repente podemos también darle un poco más de seguridad al país, un poco más de, digamos, de regeneración social, construyendo de repente 100 penales, ¿no? 100 prisiones, porque hoy las prisiones en el Perú son totalmente inhumanas. O de repente mejorar los caminos del país, ¿no? Podríamos construir 2.000 kilómetros de pistas. O de repente mejorar la defensa nacional comprando 800 tanques para las Fuerzas Armadas. Pero hay un problema. Cada alternativa cuesta 4.000 millones. O sea que si el gobierno quisiera hacer las 5 cosas a la vez, debería tener 20.000 millones, ¿no? Porque acá hay 5 opciones. Y es más, le estamos dejando de lado otras opciones que, bueno, no se ponen por una cuestión ejemplar. ¿El problema cuál es? El problema va a estar en decidir cuál será la mejor opción que tenemos que ejecutar, ¿no? Por ejemplo, en este momento el gobierno podría decir, vamos a darle mejor educación al país, a mejorar la calidad educativa. Así que vamos a destinar estos 4.000 millones a las 300 escuelas. Ya, mejoramos la calidad educativa. Tendremos mejor sistema, de repente, de alfabetización, no todo lo que busca la educación. Pero vamos a dejar de lado los 70 hospitales. O sea, mucha gente va a quedar sin atención médica. Vamos a tener más presos que no se regeneren, ¿no? Vamos a tener de repente más caminos, ¿no? Que provoquen accidentes, ¿no? Vamos a tener una defensa muy endeble, ¿no? Y es más, dejamos de lado también otras opciones adicionales. Entonces, el costo oportunidad
No son las 4 opciones que se dejan de lado, sino la mejor opción que habría que dejar de lado. Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Si en el Perú aumentan las enfermedades, ¿no? Si en nuestro país aumenta, digamos, la crisis hospitalaria, podríamos decir que el costo-oportunidad fueron los 70 hospitales que dejamos de construir, ¿no? Para tener mejor educación. El costo-oportunidad no es todo lo que se deja de lado, sino la mejor alternativa social, ¿no? Financiera, económica y hasta política que se podría tener en un momento dado, ¿correcto? El costo-oportunidad. Una reflexión sobre el concepto de costo-oportunidad. El aire, ¿por qué no tiene costo-oportunidad? Muchos van a decir, profe, porque no tiene precio, pero no es así. El costo-oportunidad del aire es cero porque lo puedo respirar en cualquier lugar. O sea, no me voy a lamentar no haber respirado el aire de la esquina porque acá también lo tengo, ¿no? El problema va a ser cuando uno, entre comillas, pues tiene que renunciar. Gráficamente podemos entenderlo de esta manera, ¿no? Nosotros usamos en economía una técnica que se llama la frontera de producción, o llamada también la curva límite, ¿no? La curva límite es un esquemita que se presenta de esta manera, ¿ya? Tenemos acá 2 opciones de producción y acá tenemos esta frontera, ¿no? Este límite que se llama la curva de transformación, o llamada también la curva límite. Un ejemplo, ¿no? Imagínate haber una empresa industrial que produce, digamos, fideos y por acá produce galletas, ¿no? Tiene 2 opciones de producción. Un agricultor tiene la opción de sembrar trigo o de sembrar, no sé, maíz. O de repente un colegio puede poner aulas para educación inicial y aulas para educación secundaria. O sea, podemos jugar con una serie de opciones, pero la economía se limita en este caso solo a dos bienes, ¿no? 2 artículos. Bueno, si nosotros vemos la frontera, nos vamos a dar cuenta que hay 4 puntos determinantes ahí. El punto R, obsérvalo, es un punto que está ubicado justo en el límite máximo de la frontera de producción, lo cual indica que acá la economía está utilizando totalmente los recursos disponibles. A esta situación se le va a llamar el pleno empleo, ¿ya? Se llama pleno empleo porque ni un recurso se deja de utilizar. Claro, esto del punto de vista teórico es interesante, pero en la práctica no funciona, pues. Es un sistema ideal porque no hay una sociedad en el mundo que diga que el desempleo es cero, ¿no? Que una sociedad que diga que toda su infraestructura, todo su capital humano o de repente todos sus recursos naturales se están utilizando. Es una situación de carácter ideal, pero como estamos hablando de una referencia, le llamamos el pleno empleo, ¿ya? Pero también hay una pequeña acotación. Si por ejemplo nosotros vemos el punto R, acá hay un nivel de producción determinado para estos 2 artículos. ¿Qué pasaría si nos movemos a través de esa frontera? Los niveles de producción estarían cambiando. Por ejemplo, si me muevo hacia la derecha, ¿no? O hacia abajo, voy a darme cuenta que la producción de este bien se está incrementando. Pero sin embargo, eso a costa de bajar la producción de este segundo bien. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un costo de oportunidad, ¿no? Si yo quiero hacer más fideos, debo sacrificar una cantidad de galletas. Si quiero construir, no sé, más escuelas, debo sacrificar una cantidad de hospitales. O sea, siempre el movimiento en la misma curva nos va a conllevar pues al costo de oportunidad, ¿ya? Ahora, obviamente los puntos extremos que estoy indicando son puntos referenciales. También habría pleno empleo, pero el problema sería que solo producimos uno de los 2 artículos, ¿está bien? A ver, ¿qué pasa en el punto T? El punto T, si ustedes observan, está debajo de la curva límite, pero está dentro del área de posibilidades de producción. Por lo tanto, el punto T nos indica que también estamos produciendo ambos bienes, pero no estamos llegando al límite máximo. Por lo tanto, este nivel se le conoce como la capacidad ociosa, ¿ya? Capacidad ociosa porque no se está utilizando la totalidad de los recursos disponibles. Es más, a medida que el punto se vaya alejando de la frontera, vamos a darnos cuenta que las posibilidades de producción se van reduciendo y por lo tanto el subempleo de recursos sería obviamente mucho mayor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los puntos que por acá estoy señalando? También habría capacidad ociosa, con el agravante que solamente estamos produciendo uno de los 2 bienes, ¿correcto? A ver, ¿qué nos indica el punto M? El punto M nos indica el punto muerto, ¿no? Es un punto en el cual
también es ideal porque ninguna economía podría aguantar estar en el punto M. M significaría el pleno desempleo, ¿está bien? El pleno desempleo indica que la capacidad de producción es nula absolutamente en ambos bienes. Sería el punto totalmente, opuesto al punto R, ¿verdad? Pero notemos el punto F. El punto F está fuera de la curva límite. Por lo tanto, si vemos desde la óptica de la escasez, vamos a darnos cuenta que F sería un nivel inalcanzable. Inalcanzable porque lo máximo que la economía puede llegar es hasta el límite máximo de producción. Ahora, llegar a este nivel es posible, pero para eso se necesitaría, obviamente, tener más recursos. ¿Está bien? Si aumentamos los recursos, se podrán satisfacer más necesidades. Y por lo tanto, el problema de escasez lo estaríamos resolviendo, pero siempre con la implicancia de que tenemos un límite de recursos. ¿Qué ocasionaría que la economía tenga más recursos? Que la frontera de producción o la curva límite se desplace hacia la derecha, lo cual nos conduce pues a un crecimiento, ¿no? Que al final es el objetivo de cada economía en el país, ¿correcto? Bien, muchachos, vamos a empezar a resolver la práctica correspondiente al primer tema, que es el objeto de la ciencia económica. La pregunta 1 nos dice lo siguiente. Dice: Felipe es un alumno destacado en un colegio nacional muy conocido en la ciudad. Esta semana debe exponer acerca de Adam Smith para el curso de economía. Entre sus apuntes se encuentra uno que señala a este autor como el padre de la economía, denominación que obtuvo luego de publicar en el año 1776 el libro. Nos están preguntando acerca de la obra más importante que escribió el denominado padre de la economía moderna, Adam Smith. La opción A dice la teoría general. ¿Está bien? La teoría general es una de las obras que escribió el padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes, en el año 1936. Así que esa obra no corresponde. La teoría poblacional es la obra que escribió el padre del liberalismo poblacional, valga la redundancia, llamado Tomás Robert Malthus, ¿no? Tampoco va a corresponder, es la llamada opción B. El misterio del capital, la opción C, ¿no? El misterio del capital es una obra que escribió un economista peruano llamado Hernando de Soto, ¿no? Autor también de una obra publicada ya hace casi 35 años llamada El otro sendero, donde él avisoraba lo que iba a ser nuestra economía tan informal que tenemos. Y finalmente la alternativa D habla sobre la riqueza de las naciones, que es realmente la obra que escribió Adam Smith. En realidad el nombre de la obra es una investigación acerca de la causa y origen de la riqueza de las naciones, ¿ya? Entonces la clave sería la opción D. Vamos a la pregunta número 2. Dice, ojo que estamos en el objeto de la economía. Cuando una persona toma una decisión en materia económica, debe considerar el costo de oportunidad, el cual se entiende como, hemos dicho que ante el problema de escasez y la necesidad de elección aparece el costo de oportunidad, que no es un costo netamente explícito, es un costo implícito, un costo de elección. A ver, la opción A nos indica la peor alternativa dejada de lado. Obviamente no, porque sabemos que el costo de oportunidad es la opción de mejor rentabilidad, la mejor opción que se está dejando de realizar. Si hacemos un hospital, podemos dejar de hacer 2 o 3 escuelas. Entonces, eso de repente puede ser para una evaluación el costo de oportunidad. La opción B dice el costo más alto de producir un bien. Obviamente que no, porque estamos hablando del beneficio, ¿no es cierto? Luego dice la opción C, el precio más bajo que hay que pagar por un bien. No estamos hablando de precio, estamos hablando de costo, ¿no? El costo alternativo. Y la opción D finalmente indica la mejor alternativa dejada de lado al tomar una decisión. Esa sería la respuesta adecuada, ¿no? El costo de oportunidad siempre es la opción de mejor valor que se tiene que dejar de lado. La famosa frase de Lionel Robbins, ¿no? En economía no hay merienda gratis. ¿Por qué no hay merienda gratis? Por el costo de oportunidad. Pregunta número 3. Dice, el año pasado, al igual que en otros cursos,
Facundo García aprobó con nota sobresaliente el curso de Economía General en la universidad. Esto pudo lograrlo con gran sacrificio. Dice que no pudo salir al cine los fines de semana, algo del que se considera un fanático. O sea, tuvo que sacrificar, ¿no?, sus funciones de cine para estudiar más el curso de Economía General. La pregunta nos inquiere lo siguiente, dice, de acuerdo a la teoría económica, podemos afirmar que, la opción A, dice, los recursos son ilimitados para Facundo. Obviamente esa no puede ser la opción porque la economía se basa en la escasez. La opción B, dice ahí bien claro, para Facundo las necesidades son limitadas. Y hemos dicho que las necesidades tienen como característica principal el ser infinitas, ¿no? Tener una progresión creciente. La opción C dice, para Facundo no existe el problema de la escasez. Obviamente eso es totalmente erróneo, ¿verdad? No es válida esa opción porque si no hay escasez no hay problema económico. Y finalmente la alternativa que es válida es la opción D, porque dice dejar de ir al cine fue el costo de oportunidad de Facundo. En este caso la respuesta es más rápida porque nos ponen solamente dos opciones. Cuando hay dos opciones, obviamente la primera la elegimos y la segunda sería el costo de oportunidad. La pregunta número 4. Dice ahí, los alumnos del segundo ciclo de Economía de la universidad han realizado un trabajo de campo en diferentes mercados de la capital, lo que se llama un estudio de mercado. Cada uno de ellos ha apreciado que en todos los mercados, cuando se eleva la demanda del pescado, dicho producto se ofrece a un mayor precio, ¿no? La famosa ley de la oferta y la demanda. Una de las conclusiones a la que llegaron es el cumplimiento de la ley de la demanda. Este método se denomina, inicialmente la economía está basada en dos métodos, ¿no? Uno es la inducción y el otro es la deducción. La inducción significa el descubrimiento de una ley. Me baso en una realidad, formulo una hipótesis, luego elaboro la teoría y finalmente lo trato de analizar a través de una ley. En cambio, el deductivo sería lo contrario, ¿no? De ese hecho general voy a aplicarlo hacia fenómenos particulares. Entonces vamos a tratar de analizar cuál sería la opción adecuada. La alternativa A dice el método histórico. Descartamos esa opción porque acá no me están hablando de información, no me están hablando de datos ocurridos en el pasado. Inductivo, obviamente no, porque estamos acá comprobando una ley. La inducción es descubrir la ley, no es comprobarla. Deductivo sería la clave, en este caso la clave C, porque estamos hablando de una comprobación. Estamos yendo de algo, ¿no?, netamente general hacia un hecho particular, ¿ya? Y luego viene la opción D, que es el método estadístico. Obviamente el estadístico no puede ser porque la estadística está basada en la descripción y acá no me da ningún cuadro, ninguna gráfica para poder interpretar. Vamos ahora a la pregunta número 5. Ojo que estamos en el campo de la economía. Dice, la formación de leyes como la ley de la demanda o la oferta constituyen para la economía, dice la opción A, el fin práctico. Obviamente no puede ser un fin práctico porque no estamos poniendo en ejecución políticas económicas, no estamos tratando de normar la economía. La opción B dice objeto de estudio. Obviamente no, porque no estamos haciendo el campo de acción, el campo de análisis. La opción C dice el fin teórico. Fin teórico sí, porque uno de los campos de la economía es elaborar leyes, elaborar modelos, ¿no? Y luego dice el método de estudio. Método de estudio no, porque estamos simplemente descubriendo una ley y no tratando de realizar una metodología para poderla descubrir, ¿ya? Esa sería entonces la opción adecuada, repito, la opción C. La pregunta 6 dice, como los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, el ser humano debe saber seleccionar la alternativa que le reporta mayor satisfacción con los pocos recursos que cuenta. Por ello, la economía es también denominada la ciencia de el problema económico está basado en escasez y necesidades sin límite. Ese fenómeno, hemos dicho, se llama justamente el problema dicotómico, el problema central que obliga a elegir. La opción A dice riqueza.
Obviamente no, porque riqueza es un concepto muy amplio. Hay riqueza natural, hay riqueza humana, hay riqueza instrumental, ¿no? Hay riqueza monetaria, entonces el concepto de riqueza es muy amplio. Pobreza, la opción B, porque la pobreza está asociada más al aspecto de los ingresos, y acá para nada mencionan los ingresos. La opción C dice elección, sería la respuesta adecuada porque la escasez obliga a elegir. Y la opción D dice infinidad, pues la economía no estudia las cosas gratuitas, estudia los costos de oportunidad. A ver, y la pregunta número 7, dice, en la ciencia económica se entiende por escasez relativa, bueno, vamos a interpretar el concepto de escasez. Dice la opción a la poca producción de bienes en los mercados. Muchos de ustedes podrían decir, profe, esa sería la clave porque escasez significa que hay poco, pero no. Es que la escasez relativa, como su nombre lo indica, es comparar los recursos que se tiene y la demanda que hay por esos recursos. Hagamos un ejemplo bien simple. ¿Qué pasa si yo decido, no sé, intercambiar mi camiseta de un partido de fútbol con Neymar? Y él me da su camiseta y yo le entrego la mía. Obviamente, si yo vendo la camiseta de Neymar, me puedo comprar una casa. Pero si él vende la camiseta que yo le entregué, no se compra ni un balde de agua. Entonces, ¿por qué los precios son distintos? Porque hay una escasez relativa. Neymar es uno, como yo hay miles. Entonces, eso genera un problema de inducción, ¿verdad? La opción B dice, a la falta de capacidad instalada para producir bienes. Pero ese es un problema de recursos, ¿no? De capital fijo en ese momento. Capacidad instalada se le llama el capital fijo. La opción C, al exceso de las necesidades en relación a los bienes existentes. Ahí sí, ¿no? Hay escasez relativa mientras más insuficiente sea un recurso. Y la opción D dice, al elevado costo de producir mercancías. No estamos hablando de costos variables, de costos medios, estamos hablando de escasez en términos relativos, ¿ya?